Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros aquí una vez más. ¿Cómo va todo? Espero que estéis todos súper bien y con muchísima energía. Y si no es así, no os preocupéis, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro os va a levantar el ánimo y a hacer que os olvidéis de cualquier preocupación. Preparaos porque hoy toca un vídeo repleto de secretos, chismecillos jugosos y sí, lo habéis adivinado. Agua. Hoy vamos a zambullirnos en el fascinante universo de las series turcas, esas producciones que nos tienen enganchados a la pantalla y que nos hacen suspirar, reír y hasta llorar a mares. Y más concretamente vamos a centrarnos en una pareja que hizo arder la pantalla y los corazones de millones de personas, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Y qué tiene que ver el agua en todo esto? Pues ya lo veréis. Pero os prometo que la cosa se pone interesante y muy. Vamos a desentrañar un misterio, a refrescar la memoria, a recordar un momento que dejó a muchos fans con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y todo esto mientras Can Yaman, el mismísimo Can Divid de Erkencikus, dormía plácidamente, o eso parecía. Pero antes de que nos lancemos a esta aventura acuática, quiero haceros una pequeña petición. Si sois nuevos por aquí, y aún no estáis suscritos, no lo dudéis ni un segundo. Dadle al botoncito rojo de suscribirse, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y preparaos para descubrir cosas increíbles sobre vuestras series y actores favoritos. Ya estáis avisados, no quiero que os lo perdáis. Empezamos. Y ahora sí, pongámonos serios. Todos los que somos fans de las series turcas, y en especial de Erkencikus, recordamos con una mezcla de nostalgia y emoción la tremenda química que había entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sanem y Can, la pareja protagonista, nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron suspirar, reír a carcajadas, y en más de una ocasión, nos sacaron las lágrimas. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre generó muchísima expectación, debate y un fervor que traspasó fronteras. ¿Era amor de verdad? ¿Era solo una estrategia publicitaria para mantener el interés en la serie? El debate estaba abierto, y vaya si lo estaba. ¿Pero qué pasó concretamente con el agua? ¿Por qué este simple elemento es tan relevante en la historia de esta pareja televisiva? Pues bien, para los que no lo sepan, o para refrescar la memoria de los que sí, hubo un momento en concreto que dio muchísimo de qué hablar. Un momento que involucraba agua, una cámara, y la supuesta tranquilidad de Can Yaman mientras dormía. La combinación perfecta para el caos y la diversión. Resulta que durante el rodaje de Erkencikus, en un descanso de las largas jornadas de grabación, o quizás entre escena y escena, Demet Özdemir, en un arrebato de, digamos, humor y espontaneidad, decidió hacerle una pequeña travesura a su compañero de reparto. ¿Y qué mejor travesura que mojarlo con agua? Sí, como lo oís, agua, pura y cristalina, directamente a la cara de Can Yaman. Imaginad la escena. Can Yaman, seguramente agotado por las largas horas de trabajo, las repeticiones, la concentración y la dedicación, se echa una pequeña siesta, tal vez en una silla de esas plegables que suelen utilizarse en los rodajes, tal vez en un sofá improvisado, o incluso en el suelo, donde pudiera encontrar un hueco. De repente aparece Demet con una botella de agua en la mano, disimulando una sonrisa pícara y un brillo travieso en los ojos, y ¡zas! Agua fresca de la que te despierta y te hace reaccionar al instante, directamente a la cara de Can. La reacción de Can, obviamente, fue épica, inolvidable y digna de un premio. Y no os voy a spoilear exactamente qué fue lo que hizo. Pero sí os puedo asegurar que las risas estaban garantizadas, tanto para los presentes en el set como para los miles de fans que, gracias a la magia de las redes sociales, pudieron ser testigos de este momento tan especial. Benditos sean los teléfonos móviles, las cámaras de los compañeros de rodaje y las plataformas sociales que inmortalizan estos instantes. Este momento, esta travesura acuática que podríamos calificar de inocente, se viralizó rápidamente. Fotos y vídeos inundaron las redes sociales, y los fans enloquecieron, literalmente. ¿Por qué? Pues por un lado porque esta pequeña broma demostraba la complicidad, la confianza, el cariño y la diversión que existía entre los dos actores fuera del set. Un vínculo que sin duda se había forjado durante los meses de rodaje y que se podía palpar en cada gesto, en cada mirada y en cada interacción. Y por otro lado, nos dejaba entrever un poquito más de la personalidad de Demet, más allá de su personaje de Sanem Aydin en la serie. Vimos a una Demet divertida, espontánea, traviesa y con un gran sentido del humor.
Una Demet que no dudaba en gastar bromas a sus compañeros y que disfrutaba al máximo de cada momento. ¿Pero por qué es tan impresionante todo esto? ¿Por qué este simple gesto, esta pequeña broma con agua, generó tanto revuelo y tanto interés? Pues creo que lo impresionante radica en varios aspectos. En primer lugar, en la naturalidad con la que ocurrió. No fue algo planeado, ni guionizado, ni orquestado por ninguna estrategia de marketing. Fue un momento espontáneo, real, improvisado, que nos permitió conectar con los actores de una manera diferente. Nos los mostró como personas, como seres humanos, con sus bromas, sus juegos, sus momentos de relax y su día a día. Nos los mostró tal y como son, sin filtros ni poses, y eso es algo que el público valora muchísimo. En segundo lugar, lo impresionante reside en la reacción de Can. Todos sabemos que Can Yaman es un hombre con carácter, con mucha energía y con una personalidad arrolladora. Pero en ese momento demostró que además de todo eso, tenía un gran sentido del humor y una gran capacidad para reírse de sí mismo. La forma en que reaccionó ante la broma de Demet, la forma en que se lo tomó, con una sonrisa y sin perder la compostura, nos demostró que la relación entre ellos era mucho más que simple compañerismo de trabajo. Había una conexión, una complicidad, un cariño especial, algo que iba más allá de la pantalla. Y por último, lo impresionante es cómo este pequeño gesto, esta pequeña travesura con agua, logró conectar con los fans de todo el mundo. Demostró que a pesar de la fama, de los focos y de la distancia que separa a las estrellas de sus seguidores, los actores también son humanos, con sus bromas, sus momentos de relax, sus relaciones personales y sus pequeños juegos. Y eso, amigos míos, es algo que los fans valoramos muchísimo, porque nos permite sentirnos más cerca de ellos, más conectados y más partícipes de su mundo. Pero, ¿qué consecuencias tuvo este pequeño juego? ¿Afectó de alguna manera a la relación entre Demet y Can? ¿Generó algún tipo de controversia o debate? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que a raíz de este momento, la atención sobre ellos dos se intensificó aún más. La gente empezó a especular sobre una posible relación amorosa fuera de la pantalla, sobre si ese cariño y esa complicidad se había trasladado a la vida real. Y aunque ellos nunca confirmaron ni negaron nada, la química entre ellos era innegable, palpable, y se podía sentir a través de la pantalla. Después de Erkencikus, cada uno siguió su propio camino profesional. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en otras series como Doğdu Unep Kaderindir, demostrando su versatilidad y su talento, y confirmándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Luego llegó a Dınfara, donde volvió a conquistar al público con su interpretación, y ha seguido trabajando en diferentes proyectos, siempre demostrando su profesionalidad y su capacidad para conectar con el espectador. Can Yaman, por su parte, se lanzó a la conquista del mercado internacional, protagonizando series en Italia como Viola come il mare, donde demostró su dominio del idioma italiano y su capacidad para interpretar personajes complejos. Luego vino Sandokan, una superproducción internacional que lo consolidó como una estrella a nivel mundial. Y aunque sus caminos profesionales se han separado, el recuerdo de su química, de su complicidad y de ese momento con el agua, siempre permanecerá en la memoria de los fans. Porque al final, lo que nos quedó de Erkencikus no fue solo una historia de amor, sino también una historia de amistad, de risas, de buenos momentos y de un vínculo especial que traspasó la pantalla. Y eso, amigos, es algo que siempre recordaremos con cariño, con nostalgia y con una sonrisa en los labios. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, vamos a repasar los puntos clave. Asterisco, 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 el contexto, asterisco, asterisco, nos situamos en el mundo de las series turcas y en la exitosa Erkencikus, donde Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron una química inolvidable. Asterisco, 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 el momento clave, asterisco, asterisco, analizamos la travesura acuática de Demet, que consistió en mojar a Can mientras descansaba durante el rodaje. Asterisco, 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 la reacción, asterisco, asterisco, recordamos la reacción de Can, llena de sorpresa, risas y buen humor. Asterisco, 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 el impacto, asterisco, asterisco, vimos cómo este pequeño gesto se viralizó en las redes sociales, conectando a los fans con los actores de una manera más personal. Asterisco, 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 las consecuencias, asterisco, asterisco, hablamos sobre el impacto en la percepción de su relación y cómo impulsó la especulación sobre un posible romance fuera de la pantalla. Asterisco, 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 el legado, asterisco, asterisco, recordamos cómo Erkencikus nos dejó una historia de amor, amistad y buenos momentos que siempre recordaremos con cariño. Y esto es todo por hoy.
Espero que os haya gustado este vídeo, que os hayáis divertido y que hayáis aprendido algo nuevo. No olvidéis que si queréis saber más sobre vuestras series y actores turcos favoritos, este es vuestro canal. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de este momento? ¿Os gustó la química entre Demet y Kanen Erkencikus? ¿Creéis que hubo algo más que amistad entre ellos? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que opináis. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No quiero que os perdáis nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.